Hola, ¿cómo están? Primero, hola, no sé a qué hora verán este video. No sé si me recuerden, yo soy Segundo Hernán, profesor de Lenguaje Visual 3 de sexto segunda de 786. Las últimas clases estuvimos trabajando con métodos de dibujo, más que nada para tratar de que ustedes tengan algunas herramientas para poder desarrollar la representación eh, previo a los temas que nosotros vamos a desarrollar después. Por tanto, estas clases que nosotros estamos trabajando con perspectiva era una forma de brindarles herramientas para que ustedes después puedan trabajar en representaciones utilizando algunas de las herramientas que vamos aprendiendo y desarrollando acá. Las últimas clases nosotros trabajamos con perspectiva en un punto de fuga y nos vamos a detener en dos puntos de fuga porque la verdad sería un poco improductivo trabajar con hacer un poco más complejo este tema. Este es uno de los últimos temas que nosotros vamos a trabajar previo a la introducción de la próxima temática que vamos a ejercer, que vamos a tomar. Por tanto, vamos a realizar 5 o 6 ejercicios de este tema. Para esta clase la vamos a dividir en dos partes, en tres en realidad. Una parte de análisis, donde vamos a, bueno, dos en realidad. Una parte de análisis donde vamos a ejemplificar por medio de una representación cómo se manifiesta, cómo se ve la perspectiva en dos puntos de fuga, cómo se observa dónde estaría la línea de horizonte, cómo se manifiestan los puntos de fuga, dónde están las líneas de fuga y cómo se ve el dibujo con dos puntos de fuga. Y la segunda parte sería la parte donde ponemos en práctica en un ejemplo sencillo cómo se representa con una herramienta muy sencilla un objeto con dos puntos de fuga. Comencemos entonces. Bien. Tienen en la imagen tienen un video, en el video tienen una imagen donde se observa una especie de paisaje urbano. Se ven edificios, se ven árboles, se ve una especie de plaza. Es un dibujo realizado con una fibra. No quería agregarle demasiados detalles para no tener que meterle tanto trabajo y después tener que borrarlo en este video. Pueden observar ustedes que a los objetos se le ven prácticamente dos caras. ¿Sí? Es un punto de vista aéreo. Explicamos por qué es aéreo. Fíjense en que a pesar de que no se vean los techos de los edificios, si no se ven los techos de los edificios, el punto de vista es muy alto, pero a pesar de estar muy alto el punto de vista, los edificios aún están mucho más alto que el punto de vista del observador. Si ustedes se fijan, ¿sí? Puse estas líneas para que ustedes tengan una guía de lo que van a observar. Puse estas cuerdas para que ustedes vean hacia dónde apunta la fuga, ¿sí? Bien, estos lugares que yo marco acá son los puntos de fuga distribuidos y de hecho están apoyados sobre la línea de horizonte. La línea de horizonte, si bien no se ve, dentro de la representación, la línea de horizonte pone en manifiesto cuál es el punto de vista del observador. Y si ustedes se fijan, prestan atención con relación a todo el soporte, la línea de horizonte está muy alta. Por tanto, es un punto de vista a una altura más allá del punto de vista del observador. ¿Sí? Es un punto de vista alto. Bien, vamos a ver cómo se manifiesta en el dibujo
línea de fuga. La línea de fuga, ¿sí? Esta línea que ustedes están observando acá, ¿sí? esta cuerda, me muestra hacia dónde apunta las líneas paralelas que apuntan hacia la fuga. Concentrémonos en este edificio, que es uno de los más que está frente a nosotros. Fíjense en que el borde del edificio, ¿sí?, apunta hacia la fuga y la otra arista del edificio apunta hacia el otro punto de fuga, ¿sí? Ahí hay dos puntos donde se cruzan, ¿sí?, y se unen para formar el edificio. Estas líneas, en realidad, si ustedes prestan atención y hacen un poco de zoom, van a ver que se ven por ahí en algunos lugares un poco borroneados, porque yo fui usando esas líneas como estructura para dibujar. Después voy a acercar un poco la cámara para que ustedes vean con más atención. ¿Sí? Fíjense en el resto de los edificios. No estoy tapando la luz. Fíjense el resto de los edificios, ¿sí? Ese ya lo vimos. Fíjense en que las ventanas fugan, ¿sí? Fíjense en este edificio, fíjense en cómo respeta la línea de fuga. Y fíjense en la calle, ¿sí? No se ve ahí, bueno, se ve en este lugar, ¿sí? Después lo alejo o lo acerco, a ver. Ahí se ve la calle. Fíjense en la calle, ¿sí?, que respeta la línea de fuga, ¿sí? Se va achicando hacia ese punto, ¿sí? Después, bueno, las ventanas de los edificios en este lugar, ¿sí? Este pequeño edificio que se ve acá también. Incluso ese edificio que está mucho más alejado, que aparece en la imagen, ¿sí?, respeta la línea de fuga. Todos los edificios respetan la línea de fuga. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué extrañamente todos los edificios respetan esa fuga? Ustedes sabrán que los edificios no se ponen en cualquier lugar, sino que, por así decirlo, respetan la cuadrícula de una ciudad. Por tanto, los edificios tienen que respetar cierta regularidad. No pueden ser irregulares y ser objetos que se retuercen por cualquier lado, perderían su estructura. Pero además de eso, fíjense en que las aristas de los edificios son paralelas a las calles, ¿sí? Y lo mismo las líneas de las ventanas, lo mismo las líneas de las ventanas y de los pisos. ¿Qué pasa? Es como fortuito que eso ocurra, pero respeta en realidad el formato de la cuadrícula, ¿sí? Respeta el orden en el que está organizado el espacio, y son líneas regulares. ¿Qué quiere decir? La medida en lo real, ¿sí?, esta medida que yo estoy marcando acá va a ser igual a esta, pero como esto es una representación bidimensional, yo necesito crear una ilusión de que ese objeto, ¿sí?, genera profundidad. La perspectiva en dos puntos de fuga, igualmente lo mismo sucede con un punto de fuga, funciona más que nada para representar espacios, si se quiere, espacios como ciudades, espacios urbanos, donde, vuelvo a repetir, la regularidad de los edificios hace que coincidan todas las líneas paralelas en un punto. Digo líneas paralelas, son líneas que apuntan hacia un mismo lugar, ¿sí? Esta línea, no son paralelas acá, pero son diagonales, pero en la realidad son paralelas. Esta. Las ventanas de los edificios, las puertas de los edificios. No ocurre lo mismo en la naturaleza, que su organización es un poco más arbitraria, ¿sí? Muchas veces aplicar esta herramienta sobre el paisaje resulta muy complejo.
Bien, les hablé de la línea de horizonte. Yo es uno de los primeros elementos que dibujé y borré después porque al empezar a utilizar los indicadores de profundidad no me servía más, ¿sí? Habitualmente nosotros hablamos los profesores hablamos de la línea de horizonte y cuando vamos al dibujo todos terminan dibujando una línea de horizonte y todas las cosas por debajo. Pero fíjense en que acá la línea de horizonte desaparece. Y voy a rayar este dibujo y la línea de horizonte estaría aproximadamente en este lugar. Fíjense en que es una línea que está muy alta y que no figura en el dibujo. Me sirvió como punto de referencia para comenzar en la representación y después la eliminé, ¿sí? Así que no se preocupen si en su dibujo la línea de horizonte no aparece. Se entiende que en la medida en que ustedes vayan agregando cosas, eh, la línea de horizonte va a desaparecer. Dos cuestiones sobre la representación. Fíjense en que no hay muchos puntos muertos. Puntos muertos me refiero a los espacios en blanco que queda dentro de la representación. Perdón, estoy quedando sin. Los puntos muertos son. Los puntos muertos son los espacios en blanco, los espacios vacíos, ¿sí? Fíjense que es una imagen que está muy saturada, tiene muchos elementos, si bien todavía sigue siendo sencillo, tiene muchos elementos y los espacios en blanco no sobran. Si prestan atención, y voy a subir un poco más la cámara, si prestan atención, los únicos puntos muertos que queda en la imagen son estos, ¿sí? Que en realidad son descansos para la vista, ¿sí? Son espacios que yo no logré llenar, no tenía la intención tampoco. Y si prestan atención, acá hay un juego de vincular los indicadores de profundidad y la perspectiva, porque fíjense en que los edificios no están solos, ¿sí? No hay un espacio vacío por detrás de ellos, sino que hay más objetos por detrás. El objeto principal, ¿sí? Al que le prestó atención más que nada fue a esta zona donde están los árboles en primer plano y este edificio. Los demás están todos superpuestos, ¿sí? Y por más que parezca extraño, a veces hay edificios que son más grandes que otros y se ven mucho más imponentes por más que estén alejados, ¿sí? Acá hay un juego de mantener una diferencia de tamaño dentro de la representación. Más allá de esto, vuelvo a repetir que el dibujo es una especie de juego donde ustedes combinan estas cosas que van aprendiendo dentro de clase y tratan de formar algo nuevo, ¿sí? Esta idea de combinar, ver cómo funciona, si esto no, si esto sí, es parte de el desarrollo que ustedes tienen que lograr dentro de estas clases. Bien, a pesar de ser un espacio urbano, no deja de tener a veces, o siempre en realidad, objetos, ¿sí? Que son de la naturaleza. Los árboles en realidad, fíjense en que están puestos en un primer plano y lo puse a propósito para ver qué contraste con los objetos regulares que están en la parte de adelante. Bien, hasta acá esto es un sencillo ejemplo de representación. Hay otros, y tengo que decir la verdad, mucho mejores que estos que ustedes pueden observar dentro de la pintura, y sería ideal que ustedes busquen ejemplos de representaciones en dos puntos de fuga, fotografías, pinturas, para ver también cómo se manifiesta. La segunda parte de este ejercicio va a ser un ejemplo de cómo trabajar cuerpos geométricos, que si ustedes ven la imagen son todos cuerpos geométricos, son prismas organizados dentro de un espacio, cómo trabajar cuerpos geométricos con dos puntos de fuga, ¿sí? Así que hacemos una pausita, borro el pizarrón y comenzamos con la segunda parte.
les recomiendo que trabajen con un lápiz. Yo estoy trabajando con fibra por una cuestión de, si me equivoco grosso, lo puedo borrar. Bien. Vamos a borrar todo el dibujo porque si no vamos a tardar un montón. Vamos a sacarle la humedad y vamos a dibujar. Bien. Existen muchos métodos para trabajar con perspectiva. Lo ideal siempre es trabajar con varias reglas, ¿sí? Una regla larga para poder trabajar con líneas más largas. Yo voy a mantener los puntos de fuga que dejé, que han visto con anterioridad, ¿sí? Estas líneas azules son las líneas de fuga y este punto que ven acá y este punto que ven acá es el punto de fuga, ¿sí? Sobre ese punto de fuga yo voy a armar una línea de horizonte. Habitualmente las fugas aparecen, o los puntos de fuga aparecen sobre la línea de horizonte. Vamos a trabajar con una figura sencilla que es un cubo. Para dibujar un cubo yo voy a establecer cuál es la altura de mi cubo. Y mi cubo puede estar por debajo de la línea horizonte o por arriba. Yo voy a comenzar con una figura de 3 caras, un cubo que va a estar por debajo de la línea horizonte. ¿Sí? Entonces, acá es un poco incómodo, voy a establecer que mi cubo, sí, se ve ahí, tenga esta altura. Estableciendo una de las aristas, lo único que hago es arrojar una línea hacia este punto, ¿sí? El final o el vértice de la figura. Fíjense en que acá ya se está formando la figura. Uso la línea para saber dónde va a estar la fuga, la marco suavemente y lo mismo con esto. Marco estas líneas y acá hay algo que ustedes habitualmente por ahí se equivocan, todos se equivocan por ahí en algunos casos cuando lo hacen, y es que esta arista va a ser más pequeña que estas, ¿sí? Por tanto yo la puedo medir, las marco y vuelvo a utilizar la misma herramienta que usé hace un rato. Oh, acá se me presentó un problema. ¿Qué pasa? Me voy a dar cuenta que no está cerrado del todo y voy a ver que parte del cubo, para la parte de arriba del cubo, se va a ver todavía. Sería más sencillo hacerlo, pero hacer el procedimiento de esta manera les permite a ustedes que puedan tener las herramientas para poder dibujar. Bien. Acá tenemos un cubo. Por extraño que parezca me van a decir, bueno, pero lo podemos hacer a mano. Estamos viendo las herramientas todavía. Acá tenemos un cubo visto con 2 puntos de fuga, ¿sí? Fíjense en que usamos el hilo, y si ustedes observan desde el dibujo, el hilo responde a dónde está la línea de fuga, ¿sí? Lo mismo que para este. ¿Sí? Esto en realidad también reemplaza un poco la regla. Bien, hasta acá un ejemplo sencillo de cómo puede ser
un cubo representado en 2 puntos de fuga. Ahora vamos a probar a hacerlo un poco más complejo. ¿Qué pasaría si el objeto que yo voy a dibujar es mucho más grande? Aplica lo mismo. Sí, yo voy a arrojar una línea. Esa va a ser la altura de mi objeto. Y yo voy a usar la línea de fuga para poder representar el vértice. Como sé que está más lejos que este cubo, estas líneas van a estar por detrás de ese cubo. Perdón, necesito ubicarme. Ahí está. Bien. Acá pueden hacer también uso de una regla. Me pido disculpas no tener pulso, es un problema de que me tengo que alejar de la cámara para no taparlo, por eso no puedo apoyar todo mi cuerpo sobre la pizarra. Bien. Ignoren esta línea que se debería borrar pero no se borró. Ahí está. Bien. Tenemos un cubo mucho más grande usando el mismo punto de fuga. ¿Sí? Y fíjense de nuevo cómo esta línea apunta hacia un punto, esta también, y esta también. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso? No cambia el punto de vista, lo que sí cambia es el tamaño del objeto que yo estoy representando. Al ser este más pequeño, y esto es redundante, por lo menos para mí, pero lo explico de todos modos, al ser este más pequeño, ¿sí? Yo puedo contemplar 3 caras de este, pero solamente 2 de este, porque este está mucho más alto que el punto de vista del observador. Bien, acá yo puedo seguir jugando un poco y la perspectiva aplica también al objeto a lo que yo agregue al objeto. Puedo cortarle un pedazo. Le voy a cortar un pedazo a este cubo. Le voy a recortar un cubo. Esto ya es una figura un poco más compleja. Oh, acá me confundí. Bueno, creo que me confundí, perdón. No sé dónde me quedé. Perdón, acá debería verse así. Ahí corrijo. Y acá, perdí esta. Debería verse así. Así. ¿Qué pasa si yo le corto a mi cubo otro pedazo? ¿Sí? Me queda, le saqué un pedazo de este edificio y lo puse en este lugar. Bien. Hasta acá, de forma sencilla, incluso yo puedo seguir agregando objetos arriba, abajo, al costado.
más gruesos, más finos. Bueno, no importa, acá ya me estaba equivocando. Lo dejamos para otra ocasión. Dibujar así de esta forma medio improvisado es medio complejo. Bien, hasta acá la forma de dibujar en 2 puntos de fuga. Me gustaría que sea un dibujo un poco más complejo, pero me quedo hasta ahí porque debería hacerme un guión para saber qué voy a dibujar y no pensarlo así de forma tan rápida. La actividad que viene junto con este video tutorial va a estar puesta en Classroom. Les sugiero que lo vean, ¿sí? Y que traten de buscar otros videos donde se represente en 2 puntos de fuga, que le va a resultar muy útil para poder trabajar este tema, ¿sí? Nos vemos la próxima. Voy a tratar de subir algunos otros videos para poder ejemplificar las clases con mucha más precisión. Así que nos vemos.